Hermanos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un feliz festejo de lo que es nuestra libertad, recordando que tenemos esa libertad también en Cristo para poder gritar, ¿verdad? De Viva México. Y gracias a Dios por la reunión de oración que tuvimos ayer también. Muy bonita, la mayoría tuvimos trajes típicos, pero nos gozamos. Ojalá pudieras reunirte también con nosotros el próximo domingo. Vamos a tener otra reunión de oración. Bueno, pues hoy vamos a estudiar un tema muy bonito, Josué 24 del 8 al 28, y lo titulamos Tomando decisiones importantes con convicción. La verdad es que si nosotros no estamos teniendo convicciones bíblicas en nuestros días, pues vamos a tomar decisiones poco sabias con respecto a lo que nosotros hagamos en el día a día. Y vamos a estudiar este pasaje de Josué haciendo a veces alusión a otros pasajes y también a versículos anteriores para poner en contexto todo lo que vamos a estudiar. La idea es que nunca debemos, una de las ideas que vamos a estudiar es que nunca debemos dar por terminado nuestra obra para Dios hasta que haya terminado nuestra vida, ¿verdad? Porque estas decisiones con convicción es un servicio a Dios también en lo que nosotros hacemos. Este pasaje, vemos que hay una reunión, una asamblea, una reunión solemne con esta actitud de respeto, y Josué les habla en nombre de Dios y de parte de él también. Es un sermón doctrinal, pero también de aplicación. La parte de doctrina es la historia de las grandes cosas que Dios había hecho para el pueblo y por los antepasados de ellos, y la aplicación de la historia de las misericordias de Dios para con ellos, y es una exhortación a temer y a servir a Dios como gratitud por ese favor inmerecido, y que aparte esto puede continuar por sus días. Estamos viendo también lo esencial del servicio del pueblo de Dios, que esto sea hecho con una actitud voluntaria. Generalmente, pues las personas que servimos en las iglesias, en los ministerios, se hace de manera voluntaria. Aquí se le está pidiendo exactamente lo mismo, en su día a día, que sea un servicio voluntario a Dios, porque nadie los iba a forzar, porque el amor de Dios es el único principio genuino del cual puede provenir todo servicio aceptable a Dios. El Padre dice en la Biblia que tales adoradores busca que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad, ya que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, por tanto el hombre carnal es incapaz de dar adoración espiritual. Josué les dice que les da a elegir, pero no como si fueran indiferente que ellos sirvieran a Dios o no. Él les dice, escojan a quién sirven. Ahora las cosas están claras ante ustedes, les dice Josué. Se resuelvan de una vez, o les sirven a Dios o qué esperan que los demás hagan. Y los que resuelvan servir a Dios, no debe de importarles si los demás no quieren. Ellos deben de hacerlo. Los que aman a Dios y hemos decidido servirle y seguirle, debemos estar dispuestos a nadar aún incluso en contracorriente. Debemos hacerlo como, no debemos hacerlo como la mayoría, sino debemos hacerlo como los mejores, porque es un servicio a Dios. Los israelitas estuvieron de acuerdo con Josué. Él era de gran influencia para el pueblo, y la verdad es que los hombres de Dios han influenciado muchas veces el servicio que otras personas queremos tener a Dios, porque nos han retado en nuestra vida a ser mejores incluso que ellos. Entonces nosotros también decidimos servirle, y aquí Josué ha ejercido una gran influencia, y ellos les dicen, pues nosotros también vamos a servir. Nosotros debemos poner atención en cuánto bien hacen esos grandes hombres por su influencia. Si son celosos en la fe y de lo que la Biblia está enseñando, es un ejemplo digno a seguir y que debe retar nuestras vidas en el día a día. Josué los lleva a expresar en pleno propósito del corazón que deben ser fieles al Señor, deben despojarse de toda confianza en su propia suficiencia,
o de lo contrario sus propósitos serán vanos, serán vacíos. Cuando ellos libremente decidieron servir a Dios, Josué les dice que que es un pacto solemne, es un pacto solemne para memoria de ellos. De esta manera emotiva, Josué se despidió también de ellos. Si perecen, la sangre de ellos será sobre sus cabezas. Aunque la casa de Dios, la mesa del Señor y hasta los muros y árboles ante los cuales hemos expresado nuestros propósitos solemnes de servirle, darán testimonio en contra nuestra si lo negáremos. De todos modos, podemos confiar en Él. Les está haciendo este llamado Josué, que pondrán temor reverente en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Solo Dios puede dar gracia. Sin embargo, bendice nuestros esfuerzos por hacer que los hombres se comprometan a su servicio. Tu vida debe ser esta parte importante también que está llevando a las nuevas generaciones a servir a Dios, porque están viendo tu vida y están siendo retados a seguirlo. También vemos en este pasaje la despedida de un líder, la renovación del pacto. Una nueva oportunidad se da aquí para que el pueblo comprenda la importancia de mantenerse fiel al pacto que Jehová ha hecho con ellos. Este pacto fue hecho debido a la cercana relación que ellos tenían con otros dioses y a la fragilidad de la resistencia que ellos no tenían para enfrentar estas tentaciones. Este discurso fue pronunciado ante los representantes del pueblo reunidos en Siquem, cerca de donde había renovado el pacto recién llegados a Canaán, en el versículo 8, en el capítulo 8, en el versículo 30 y 35. Además, era el mismo sitio donde Abraham, primer depositario del pacto con Dios, se había establecido a su llegada a Canaán en Génesis 12, del 6 al 7. Se supone que el arca había sido trasladada a este lugar como se acostumbraba a hacer en momentos especiales. Y aunque en el versículo 26 se supone que es una contradicción, no es así. El pacto en Israel era un elemento central de su historia. La fidelidad exigida estaba basada en el pacto de Dios con su pueblo en Sinaí. Lo podemos ver en Éxodo 24, del capítulo 3, del versículo 3 al 8, perdón. Además, este pacto dio lugar a la conformación de una comunidad, un nuevo pueblo que siguió a Jehová desde Egipto hasta Canaán, siendo formado en el desierto por los pactos que Dios había hecho con sus antepasados. Se puede inferir que en este acuerdo en el que Dios se compromete totalmente con el ser humano y espera de éste una fidelidad similar, tiene un carácter universal como en el arca de Noé. Este pacto tenía también un elemento promisorio. Se ve cuando se le prometió a Abraham una descendencia muy numerosa. Hay un liderazgo alrededor del pacto cuando se elige a David y a su dinastía y se le encarga llevar adelante el desarrollo y las promesas de ese pacto para todas las naciones. Esto está en el segundo libro de Samuel, el versículo 23, en el capítulo 23, en el versículo 3, y también lo podemos ver en Job 89:3. Finalmente, aquí hay una característica pastoral del pacto cuando Dios llama al sacerdocio de Leví para que enseñe y transmita el contenido de ese pacto a través de todas las generaciones. Este pacto podía ser violado por la tendencia del pueblo a seguir a otros dioses. Yo creo que eso está pasando también. Nosotros en nuestro corazón intentamos amar a Dios, a Dios y a otras cosas, y intentamos servir al mundo y servir a Dios. Y esta dualidad simple y sencillamente no va con el reino de Dios. El Señor es celoso y Él quiere que nosotros únicamente tengamos el amor para Él. Entonces, la historia de Israel es un testimonio no solo del desafío a cumplir este pacto, sino también de los momentos en que este pueblo desobedeció el pacto. Ejemplos abundan.
durante los días de los jueces, durante el tiempo de Salomón, aún en los días de Elías. Esto sucedió tanto en el reino del norte como en el reino del sur. De este modo, en un periodo de quebrantamiento del pacto, el libro de Josué aparece como un texto que llama a recordar la acción liberadora de Jehová en favor de su pueblo. El libro es una invitación a renovar el pacto en medio de las tentaciones que pueden asediarnos. Nosotros también podemos ver aquí incesantemente la gracia de Dios por el hombre. Esta porción es una gran recopilación de la manera de cómo Dios se manifestó a Israel en su historia, desde que llamó a Abraham hasta que trajo a su pueblo a la tierra que fluye leche y miel, en el cumplimiento de una promesa divina. Y es hermoso ver toda esta historia porque no son fábulas, es lo que Dios hace con sus hijos. También esta sección tiene una dinámica geográfica que transcurre de la siguiente manera, fíjese, desde Mesopotamia a través de Canaán hasta Egipto. Lo podemos ver en Jeremías 24, de versículo 2 al 4. Y es de mucho interés la frase que dice, yo tomé a su padre Abraham. Este verbo tomé implica una poderosa intervención de Dios en la vida del ser humano. Hay similares intervenciones de Dios en la vida de David, en la vida de Amós y de Israel mismo. Eran intervenciones que incluyeron a familias, a clanes y a comunidades enteras en la esfera divina. Este mismo Dios es el que toma y el que orienta. Llevó a Abraham a través de la tierra de Canaán, fue la causa directa de este proceso. La fe de Abraham fue la respuesta al liderazgo de Jehová en el proceso, en contraste a la desobediencia de Israel, quien se olvidaba de ese Dios que los guiaba, que los orientaba a buenos lugares. Dios, este Dios, interviene milagrosamente para llevarnos a través de sus caminos y llevar a cabo sus planes en nosotros. El nacimiento de Isaac, Jacob y Esaú son muestra de ello. Dios ha actuado de plena gracia con los hombres. No es por los merecimientos humanos, sino por la voluntad divina que hay un pacto a seguir por parte de este pueblo. Este cumplimiento de la promesa por parte de Jehová es colocado posteriormente como una garantía para el pueblo en otros momentos de su historia y en todo momento de la historia, podría decir. Nosotros podemos verlo desde Egipto también hasta el desierto. La intervención de Dios en Egipto al llamar y enviar a Moisés y Aarón es más directa en el caso de Abraham, pues la experiencia del pueblo en Egipto era muy diferente a la del patriarca que tuvo en Ur. La misión de Moisés es una respuesta divina al sufrimiento y degradación que padecen en Egipto. Pero aquí aún no conocen el nombre de Dios, aunque ya ven estas manifestaciones de su poder. La introducción del pueblo al desierto va a ser parte de ese discipulado del pacto. Me quiero explicar. O sea, el seguimiento que deben hacer, este Dios, el cual lo van a conocer de poco a poco. A eso me refiero con el discipulado. Cuando nosotros tenemos un discipulado, empezamos a ver cómo Dios obra y actúa en nuestra vida. Y es lo mismo, lo vamos conociendo de poco en poco. Las plagas, la protección en el desierto, el pasar del Mar Rojo cuando los enemigos estaban cerca, todas esas experiencias son manifestaciones de la misericordiosa fidelidad de Dios a su pueblo. La alusión al castigo de Dios sobre los egipcios con las plagas es un ejemplo de cómo Dios utilizó todo su poder en favor de la liberación de su pueblo. Y hasta la fecha es igual. El Señor está contigo como poderoso gigante. En la segunda parte de este capítulo se enfatiza que Dios puede usar con el mismo rigor su poder para consumir a su pueblo, aunque este mismo haya sido objeto de su bondad.
Si ellos se desvían, va a haber un castigo, una reprensión tremenda de parte de Dios. Es una confirmación de la función de Jehová en este proceso de recepción de la tierra por parte de los israelitas. Él ha legado esta tierra. Él la entregó sin que ellos la trabajaran, pero para que la trabajen. Unas ciudades que no construyeron, pero varias de ellas para reconstruirlas. Y les entregó unas viñas que no plantaron, pero que deben preservar. En esto consiste la gracia de Dios, en que se recibe un regalo, una vida, una posibilidad, una oportunidad sin méritos, con el fin de reflejar una nueva vida que ha sido bendecida. Es decir, que nosotros recibimos para bendecir. Dios es el dador de la tierra por el amor infinito que tiene su pueblo escogido. La razón es sencilla. Era un elemento fundamental en la vida de cualquier comunidad de la antigüedad. La tierra era el centro alrededor del cual giran muchos problemas y experiencias del pueblo en la historia que relata el libro de Josué. La producción de los alimentos, la distribución de la tierra, la repartición de esta tierra a las tribus, las ciudades y aldeas como espacio de vida, los límites, el recurso del agua, las leyes de la herencia, la conservación de la tierra, en fin, no podemos seguir con un chorro de cosas que tienen que ver con poseer una tierra. Todo ese espacio es la clave para el desarrollo de la vida del pueblo y este no será formado a plenitud si no posee también una tierra, ¿no? Cómo se hacen los pueblos, en fin, ¿no? Necesitan poseer una tierra para poder desarrollar una vida, pero la deben poseer con una condición, de que Jehová sea reconocido como el dador de la tierra y por lo tanto el dueño de la tierra. Es muy fácil el poder tener tu hogar, tu propiedad, y entonces tener esa seguridad en lo material que estás viendo, en las paredes. Pero cuando tú dices, Señor, todo lo que yo poseo es tuyo y está a tu servicio, ese era el mismo principio que tenían en este tiempo. Eh, la verdad es que siempre ha habido criterios diferentes para poseer esta tierra y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Acumulaban estas tierras y luego no querían bendecir. Entonces, esto también se trata en este tema. La posesión de esta tierra no es el resultado de la imposición de una fuerza militar sobre otra, no pelearon para ganarlo, sino que es la posesión de quienes no poseían nada. Ahora lo hacen justamente porque han sido destituidos aquellos que no usaron bien la tierra en beneficio de otros, sino con intereses egoístas. Es importante entender que no debemos ser acumuladores, sino ser de bendición a los que no poseen nada. El propósito del creador de la tierra es que la humanidad entera pueda servirse de ella, de que lo que Dios me ha dado sea de bendición para los demás. Podemos ver también aquí el tema de la fidelidad absoluta. La misma urgencia con la que Jehová se dirigió a Josué en el comienzo de esta historia, él entonces, ahora, para ir a dirigir a un pueblo en el que cruza el Jordán, aquí el final de la historia se enfatiza en el hoy, como momento definitivo para que una decisión. Jehová optó por Israel en el hoy. Este pueblo debe optar por Dios. Lo primero los hace parte del privilegio del pacto, pero en lo segundo se expresa la responsabilidad que ellos tienen hacia el pacto. Es el discípulo que disfruta del privilegio de ser llamado por su maestro, pero que debe responder ese llamado con obediencia. Lo que era un privilegio en Silo es ahora una triste realidad en Siquem. Algunos han abandonado a Dios. Por eso, la propuesta de Josué es que la decisión exigida implica una trayectoria desde los dioses hasta el verdadero Dios, a quien siguen por fe, aprendiendo en el camino de lo que es la fidelidad y la obediencia
aun cuando las cosas no salgan del todo bien ante los ojos humanos, incrédulos a veces. En el discurso aquí de Josué, en la renovación de este pacto final de los últimos días de Josué, se pueden identificar tres clases de dioses, y no me voy a meter mucho en esto, pero les está diciendo que ellos, por un lado, están los dioses de los que sus padres adoraron en Egipto y que ellos traen esta herencia y que aún están presentes en las tradiciones de ellos. Y hay un elemento tradicional que nos abandona a pesar de que confían en Jehová y que experimentan el ser parte de un pueblo nuevo. Todas esas cosas que hacemos por tradición y que a veces no sabemos ni por qué, debemos dejarlas y empezar a tener esta nueva vida en Dios. Todo aquello de lo que nos afanaba, de lo que nuestro corazón abrazaba, dárselo a Dios, no tenerlo como un Dios de tradición familiar, sino ahora como el Dios del pacto que te llamó. Hay algunos elementos religiosos que para ellos todavía perduraban y ahora vienen a esta nueva tierra y encuentran otros nuevos dioses a los que se empiezan a conocer y como ellos no conocen de la tierra, entonces empiezan a ver que el Dios de aquí y el Dios de allá y en fin, el que nos ayuda para esto. Y entonces empiezan a hacer nuevas ideas de esos dioses que tienen que dejarlos de la tradición familiar y tienen que no adoptar los nuevos que están viendo en esta nueva tierra. Esas eran las tentaciones que tenían permanentemente, sobre todo porque estas divinidades estaban estrechamente vinculadas con las actividades agrícolas, actividades que los israelitas apenas estaban acostumbrando. Y en tercer lugar estaban estos dioses extraños de las nuevas experiencias, ¿verdad? Bueno, ellos no están llamados a una nueva religiosidad popular, están llamados a un nuevo tipo de experiencia donde lo que te gusta no es lo que debes agregar a tu vida diaria, sino lo que te gusta y no te hace bien, que es totalmente contrario a lo que la Biblia dice, debes dejarlo. Quizá esta sea la razón de la renovación del pacto por parte de Josué. Era sensible a lo que sucedía entre el pueblo y una nueva vida que estaban teniendo. Y entonces tienen que renovarse. Está llamándolos a una revisión de su relación con Dios, Dios que ha intervenido en la historia para hacerlo su pueblo. Si nosotros hacemos una autoevaluación de lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy y vemos que a lo mejor no hemos dejado afanes, no estamos confiando en Dios por completo, que yo estoy poniendo cosas que la Biblia no me dice en mi diario vivir. Y sin embargo estoy abandonando mi relación con Dios, mi lectura, por hacer otro tipo de cosas, yo estoy adoptando una nueva manera de vivir que no agrada a Dios. Entonces, debo regresar a este discurso donde Josué está llamando la atención del pueblo a la necesidad de una conversión que implica cambio de valores y de prioridades. Esto es lo que debe de manifestarse en mi vida, un servicio a Jehová en el sentido de todo lo que estoy haciendo, actos culturales, la búsqueda de nuevas cosas, no. Lo que Dios dice, obediencia a la ley. El verbo servir aparece 14 veces entre los versículos 14 al 28 de este pasaje. Servir no es un asunto de palabras, sino de hechos que se demuestren en servicio precisamente. Entonces es una invitación a un cambio radical y de inclinar el corazón a Dios. Ellos mismos son testigos de lo que está prometiendo. No son forzosos, no están siendo forzados, mejor dicho, a tomar esta decisión y tampoco tendrán a alguien que se los recuerde a lo mejor en un futuro, pues ellos mismos están adquiriendo este compromiso y ellos deben de velar por hacerlo.
En el versículo 26 habla del establecimiento de una gran piedra que complementa el hecho de que ellos mismos son testigos. La piedra les permitiría recordar la promesa que han hecho. El hecho de ellos ser testigos de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas, de que ellos voluntariamente se someterían al único Dios. Y esto tiene que ser un precedente para los demás en Israel. Ellos deben testificar esto mismo a todas las naciones. El pueblo de Israel recordó en este momento como una apertura hacia el futuro. Esto iba a ser así. El ya era una realidad, la tierra, las posesiones, etcétera. Pero el todavía no era un desafío aún, un desafío que abriría las puertas hacia el futuro de lo que Dios iba a hacer en la vida de ellos. Un tiempo en el que pueden seguir disfrutando de las bendiciones de Jehová con solo obedecer su pacto. La desobediencia puede privarlos de estas bendiciones o por lo menos aplazar el gozo de una vida plena que Dios les dijo que les iba a dar en esta nueva tierra. El Señor siempre nos lleva a mejores lugares, el Señor quiere llevarte a alimentarte en mejores pastos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Le crees? ¿Le obedeces? ¿Le sirves? ¿Haces la renovación todos los días de tu vida en entregársela a Dios? Si te sirve, puedes hacer un pequeño recordatorio de lo que Dios quiere para ti, un versículo pegándole en tu espejo, en fin, que te recuerde que tú tomaste una decisión de seguir a Dios y que lo mejor de esto es que Dios está por ti, siempre. No debes olvidarlo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por este alimento que tú nos das, por recordarnos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Padre, porque confiamos en ti. Sabemos que a lo mejor lo que nosotros tenemos hoy no lo tendremos mañana, o a lo mejor lo que tenemos hoy estará mejorado el día de mañana. No lo sabemos, Señor, pero no queremos aferrarnos a lo que podemos tocar, Señor, sino queremos aferrarnos a tu palabra, a la bendición, Señor, que tú nos has dicho que nos has dado. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando este devocional, Padre Santo, que abra su corazón a ti, que confíe plenamente en ti, Señor, y que en verdad prueben que esta vida, Señor, no es de lo que tengo ni de lo que veo, Señor, sino de lo que tú, Señor, has prometido en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por la bendición de poder abrir tu palabra, de poder leerla, Señor, meditarla. Y Padre Santo, ayúdanos en verdad a confiar en ti y a renovar ese pacto, Señor, que tú has hecho con nosotros, en obedecerte, Señor, y en seguirte por fe, en amar tu nombre, Señor, y tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, el 25 de este mes tenemos nuestra conferencia, Quien gobierna mi hogar, gobierna mi casa. Todavía tenemos boletos, por favor, déjenos un mensajito si es su deseo en verdad aprender un poquito más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es para mujeres. Y pues el día de mañana a las 8 de la mañana, el devocional con el pastor Robert. Es una bendición el poder compartir con ustedes y Dios bendiga su día y su vida también, ¿verdad? Pero Dios bendiga este día. Gracias, bendiciones.